Los psicólogos, día con día, escuchan una cantidad impresionante de casos que a la mayoría le parecerían increíbles. Sin embargo, ni siquiera ellos están preparados para las cosas tan espeluznantes que algunas personas pueden llegar a contarles. Visitante de la oscuridad, antes de comenzar con el video, te pido que te suscribas y que actives la campanita para que todo video que suba te sea notificado y así no te pierdas ninguno de ellos. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Y ahora disfruta del miedo. Terror en la oscuridad. El monstruo de negro. Buenas tardes. Quiero compartirles uno de los casos que más me ha revuelto el estómago en toda mi carrera. A mí han venido hombres y mujeres mayores, jóvenes de 20 años y adolescentes, pero contadas son las veces que me ha tocado atender a niños. Un día, una señora trajo a su pequeño hijo de 9 años. Era un muchachito muy retraído de ojos grandes. Los recuerdo muy bien. La señora vino a mí porque quería ver qué le pasaba a su hijo. Mencionaba que desde hacía meses el niño muchas veces se despertaba por las noches gritando aterrado. Cuando ella entraba a la habitación corriendo, él a veces le contaba que había tenido pesadillas, por lo tanto, era algo normal la razón del alboroto. Sin embargo, otras veces mencionaba al monstruo de negro. En propias palabras del niño, cuenta que el monstruo aparecía cada noche y que lo aterraba muchísimo. Dice que se quedaba con él en la cama largas horas y que lo amenazaba con hablarle a su mamá, que si lo hacía, se lo llevaría con él al infierno. No me sorprendió que con tales episodios nocturnos el pequeño estuviera viviendo con tanto miedo. En cierto momento le pregunté a la señora sobre el papá y me explicó que se habían divorciado hacía unos años, que él ya ni siquiera vivía con la familia. Durante las sesiones que tuvimos a raíz de esto, me comencé a interesar más en el tema. Obviamente no porque creyera que pasaba algo sobrenatural, sino algo mucho peor. Un día le pedí a la madre que saliera del consultorio para que me dejara hablar a solas con el niño. Tenía un método que había aplicado antes para que los infantes se abrieran sin saberlo. Puse en la mesa una caja de madera que contenía piezas del mismo material. Estos pequeños trozos pintados tenían formas de ropa, camisas, pantalones, zapatos, pero lo más importante eran las cabecitas de osos con diferentes gestos. Una cara estaba feliz, otra triste, otra enojada, otra nerviosa y la última llorando. Le pedí al niño que creara una familia usando estas piezas. Al oso que se supone sería el hijo, le puso una carita triste. Le pregunté por qué la había hecho así y me mencionó que el osito también tenía miedo del monstruo. Luego hizo a la osa mamá con expresión nerviosa por obvias razones. Y finalmente, para mi sorpresa, hizo a un oso papá con cara enojada. Me pareció extraño que pusiera a este último siendo que su padre ya no vivía en casa, y por lo que yo sabía, apenas si tenían contacto. Le pregunté si ese era el papá del osito, y me respondió que no, que era el novio de la mamá osa. Luego le pregunté por qué le puso una cara enojada a ese oso, y dijo que porque ese papá oso no quería que el hijo hablara. Sentí un escalofrío en ese momento. Continué. Cuestioné al pequeño para que me diera más información del supuesto papá oso, y con sus grandes ojos llorosos me dijo que él era un monstruo que le gustaba ir por las noches con el osito. Por la oscuridad de la habitación solo se veía una silueta negra, pero la voz era inconfundible. Aún sabiendo con horror lo que me iba a responder, le pregunté para qué iba a la habitación del osito,
y el niño me contestó que para tocarlo. Me sentí asqueado. Llamé a la madre entonces para hablar con ella a solas y me contó que, efectivamente, había omitido por vergüenza el pequeño detalle de que ella estaba saliendo con un hombre y que éste a veces se quedaba a dormir en su casa. Todas mis teorías se confirmaron. Le hablé a la señora de todo lo que yo había descubierto sobre el supuesto monstruo del niño, pero ella estaba muy incrédula. Estaba cegada por el amor que le tenía a ese hombre y no quería creer lo que le dije. Pero finalmente, por fortuna, el amor de madre está sobre todo, y comenzó ella sola una investigación. Dejé de verlos por un tiempo hasta que un día me habló por teléfono y me contó que yo tenía razón, que ese degenerado estaba haciéndole daño al niño algunas noches. Se metieron en problemas legales, intervino la policía y creo que ahora no le va muy bien al tipo ese. La mujer que me sigue. ¿Qué tal están todos? Mi nombre es Antonio Mesa. Ejerzo como psicólogo desde hace 20 años y quiero contarles una experiencia que, sinceramente, me llegó a provocar escalofríos con un paciente que tuve hace mucho. Recuerdo que las generaciones pasadas veían con malos ojos que alguien asistiera al psicólogo, o al loquero como nos llamaban. Creían que debían solucionar sus problemas por sí solos, que los golpes de la vida se curaban o con el tiempo o echándole muchas ganas a la vida. Pero no se dan cuenta de que a veces hay heridas dentro de nuestra mente que por muchos años que pasen no se van a curar solas. Necesitan ayuda profesional. La persona por la que estoy contando esta experiencia es una mujer de 50 años que vino conmigo porque creía que se estaba volviendo loca. Ella decía que todas las mañanas salía de su casa a las 6 para llegar a su trabajo a las 8. Usaba el transporte público, por lo que era normal encontrarse con una cantidad abrumadora de personas. En principio no lo notaba, pero que poco a poco comenzó a percatarse de algo a su alrededor. Era una sensación de estar siendo observada. Cuando iba en el camión, giraba su cabeza hacia todos lados, buscando a alguien que la viera. Pero más allá de miradas esquivas normales de otros usuarios del transporte, no había algo que realmente la alarmara. Semanas después el sentimiento empeoró, y ahora no solo experimentaba ese horrible sentir cuando había más personas alrededor, sino incluso cuando salía de su casa. Era como si alguien a lo lejos posara su insidiosa vista en ella. El horror escaló cuando, cierto día, vio a otra mujer observándola. La primera vez que la vislumbró entre la marea de personas del metro, casi le da un ataque de pánico, porque dice que esta mujer, de cabellos negros, tenía los ojos hundidos y la boca medio abierta. Su cuerpo pálido era tan delgado que se le veían claramente los huesos del rostro. Con tal semblante era increíble que nadie más se diera cuenta de que estaba ahí. Mi paciente se alejó tan pronto la vio. Quizás si esto hubiese terminado ahí, la mujer no hubiera acabado en la terapia conmigo. Pero como imaginarás, fue todo lo contrario. Por horrible e increíble que parezca, se encontró a la misma mujer muchas veces después. Normalmente lo hacía en los transportes públicos, pero luego comenzó a encontrarla en las calles. Ahí, parada en una esquina o sentada en la estación de autobuses, a veces mirándola desde la ventana de un edificio. Dice que cada vez la veía más cerca. Su rostro abominable la seguía incluso en sueños. El miedo que experimentaba la llevó a un punto de vivir ataques de pánico. Menciona que eso es de las peores cosas que ha vivido. La gota que derramó el vaso ocurrió un día cuando ella se dispuso a salir a trabajar como siempre. Abrió la puerta de su casa, la cerró
y cuando se dio la vuelta, vio que al otro lado de la calle estaba la misma mujer con los ojos tan hundidos que parecía no tener. Comenzó a temblar tanto que mi paciente tardó un largo minuto en tomar las llaves y lograr abrir su puerta de nuevo. Evidentemente no fue a trabajar ese día, y como no podía decir que un monstruo con forma de mujer estaba fuera de su casa, prefirió mentir y decir que se había enfermado. Mi paciente me cuenta que a raíz de eso buscó la ayuda de chamanes, brujos, policías y demás. Todos les dieron soluciones de su propia rama, pero claramente ninguno le pudo ayudar completamente. Al final, como último recurso y como recomendación que le hicieron, decidió visitar a un psicólogo. Cuando me contó todo esto, lo único que se me ocurría era que sufría de esquizofrenia. Aunque su edad no me cuadraba para alguien con esta enfermedad, no podía encontrar otra explicación. Al final tuve que enviarla con un compañero que ejercía la psiquiatría para que se tratara. No he vuelto a escuchar de ella, pero muy en el fondo tengo una extraña sensación de que todo lo que le pasó no es natural en ningún sentido. Confianza, confesión y mentira. Saludos, mi nombre es Carlos Araiza. Por cuestiones profesionales no puedo dar detalles personales de ningún tipo, así que cualquier nombre que mencione será inventado. Hace un par de años tuve a un paciente muy extraño. Desde la primera vez que me llamó para hacer cita, lo noté muy nervioso. Su nombre será Leo. Este muchacho apenas había terminado la universidad, pero tenía muchos problemas para encontrar trabajo. Según lo que él pensaba, era que era culpa de su constante nerviosismo, y tratar eso era la razón por la que decidió contactarme. Cuando lo conocí, me pareció alguien muy agradable y muy inteligente. Leo comenzó a contarme su vida, sus problemas y lo usual en las primeras sesiones. Pero conforme seguía viniendo, yo notaba que escondía algo. Cierto día sacó a la luz el tema de su perrita muerta. Era una cachorra que sus padres le habían comprado por Navidad cuando él era pequeño. Mencionó que no le gustaba tanto porque siempre se orinaba en todas partes. Por desgracia, la atropellaron accidentalmente. Leo estuvo muy triste por la muerte de su mascota, pero sus padres, queriendo consentirlo y consolarlo, le consiguieron un nuevo cachorro con el pequeño defecto de ser muy agresivo. Metió a Leo en muchos problemas con los vecinos por esta situación. Duró un par de años con él, pero según lo que me platicó, un día que lo sacó a pasear, se metió por calles por las que no debía pasar y se encontró con un perro mucho más grande y agresivo que se abalanzó contra su animal, el cual murió destrozado por la fuerza de la otra bestia. Estos episodios muy probablemente activaron algo en Leo que terminó por dejarle secuelas que lo convirtieron en alguien muy nervioso. Conforme seguimos las sesiones, me platicó un suceso más en su vida que ayudó a empeorar su estado actual. Me dijo que esto nunca se lo había contado a nadie. La historia de la muerte de otro integrante de su familia, su hermano. El fallecimiento de este muchacho resultó ser rápido. Consumía sustancias y se amistaba con personas con las que no debería. Muchas veces se salía de casa para ir a fiestas sin permiso de sus padres y ahí se drogaba hasta terminar muy mal. Leo estaba muy molesto con él por esta situación, así que una de esas noches en las que se escapó de casa, Leo salió tras de él. Lo siguió hasta varias calles lejanas y presenció entonces una escena que lo rompió por dentro. Una motocicleta pasó al lado de su hermano. Iban dos en ella. Uno de los delincuentes traía una pistola. Solo bastó un disparo bien dado que se dirigió a la cabeza para acabar con su vida. Leo corrió de regreso a su casa y no dijo ni una sola palabra. No fue sino hasta un día después que la familia dio con el cuerpo del hermano.
Durante un mes seguí viendo a Leo, el cual parecía mejorar con su nerviosismo. Sin embargo, el último día que lo vi, me confesó que tenía algunas cosas por contarme. Resulta que la primera perrita que tuvo, la mató indirectamente él. Lanzó la pelotita del animal en medio de la calle. La cachorra iba por ella y se la regresaba a Leo. Después, él la volvía a lanzar. Lo hizo una y otra vez hasta que ocurrió lo inevitable. Luego me dijo sin escrúpulos que el otro perro en realidad también lo mató él. No quiero entrar en detalles, pero dada la descripción que me dio primero de cómo quedó destrozado el pobre animal por el perro que supuestamente lo atacó, ya te lo imaginarás. La última frase que me dijo antes de alejarse del consultorio al contarme todo eso y ver mi reacción fue, y lo cito: ¿sabe algo? Le tengo mucha confianza. No creo volver, doctor, pero quiero que sepa que mi hermano murió de la misma manera que mis perros. Todos eran muy molestos. Y dado que evidentemente no se refería a que lo atropellaron o que un perro lo atacó, creo que me confesó su crimen de la manera más cínica posible. Ahora, vienen dos detalles que son los que le dan sentido a esta historia. El primero es que vi muchos indicios de que Leo es un mitómano. Estoy casi seguro de que todo lo que me dijo era mentira, porque además hay varios puntos que no encajan. Y yo traté de sacarle la verdad, por supuesto, pero es muy listo. Me evadió y supo responderme astutamente. El segundo detalle, y este es el que me preocupa más, es que tanto los perros como su hermano tenían algo en común. Los tres tenían defectos muy marcados. Pienso que Leo tomó eso de una manera particularmente mal y explicaría por qué, si es verdad, los mató a los tres. Sé que como profesional debería ser mi deber denunciarlo, pero no estoy seguro de nada. Lo que sí nadie puede negar es que Leo es un psicópata en potencia. No lo he vuelto a ver, y de hecho espero volver a hacerlo para intentar descubrir la verdad. Oscuros. Antes de terminar, les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook. En todas estas redes subo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más. Muchas gracias. Espero disfrutaras este nuevo video. Si fue así, te pido que me dejes un like. Y si así lo deseas, compártelo con tus amigos para que puedan disfrutar del mismo miedo que tú. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.